ahora sí. Entonces, un vector se define como toda esa matriz de 1 por 5, por ejemplo. Por ejemplo. En O este caso. una de 5 por 1. Ahí va. Roberto, Yo me perdí al principio. sí. ¿Cómo definiste que son vectores lo que estás trabajando? ¿O ya de pique entiende que es un vector lo que le estás escribiendo? En Cuando realidad, pones los números ahí, ¿son los paréntesis lo que define que es un vector lo que estás estudiando? sí, el hecho de que haya puesto paréntesis recto y separadores por coma o por punto y coma, eso ya lo interpreta como que es un vector. Ah. Después hay otras formas de definir un vector que vamos a ver. Hay formas abreviadas, por ejemplo, capaz que yo quiero definir a prepo un vector de tiempos, por ejemplo, o un vector de lo que sea. Imagínense que yo quiero definir un vector que tenga todos los números del 1 al 30. No voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, todo hasta 30. ¿Para qué? Vamos a ver. Un segundito. Ahí va. Sí, pero no entiendo cómo instalar. ¿Cómo instalar el Scilab? ¿Entraste a la página? Cuando entras a la página, vas a la parte de descargas. Ahí va, lo que dice Lucas. Tenés que doble clic ahí y en la página de Scilab, doble clic y te va a decir, te va a dar instrucciones y lo instalás. Es bastante directo. Elegí el sistema operativo que vos tenés, en el que estás trabajando y ya está. Bien. Bueno, entonces, lo que les decía es que de repente queremos definir todos los números del 1 al 30. Bueno, entonces yo puedo definir, por ejemplo, un vector z que sea, ¿cómo le digo esto a Scilab? Tiene formas, sintaxis propia para definir esto. Le puedo decir, decime el número inicial, capaz que quiero definirlo de 3 al 30, bueno, 3, le pongo un 2 puntos, el 2 puntos significa el anda hasta, le puedo poner, no sé, 50 si querés. ¿Tá? Me define un vector que tiene un montón de elementos, 3, 4, 5, 6, todo hasta 50. ¿Vieron? ¿Y si no le pones paréntesis recto, igual te lo toma como un vector? Me lo toma como un vector por la sintaxis del 2 puntos, en este caso. Ahí va, está. Es como que es bastante laxo, lo que tiene que estar bueno, que uno le puede hacer este tipo de operaciones sin tener que seguir la sintaxis explícita. Si le ponemos paréntesis recto, funciona igual, tipo ni se da cuenta. Es lo mismo para esto. Es más, capaz que queremos hacer de 3 a 50, pero en vez de 1 en 1, que es lo que por defecto toma, ponerlo, no sé, con el paso que queramos, de 0,1 en 0,1, por ejemplo. Va a ser un vector grande, ¿no? Entonces ahí ponemos 3, 2 puntos, el paso, por ejemplo, 0,1, 2 puntos, 50. Esto lo lee como, definir un vector que empieza en 3, va de 0,1 en 0,1 y vaya a 50. Bueno, ahí vieron que son 471 elementos tiene. ¿Podés ir un poquito para arriba a ver cómo lo escribiste? Sí, va, se quedó acá. Ahí, está. Victoria, si querés, podés hablar nomás, porque vi que levantaste la mano. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho. No me deja borrar, tenía que poner clear, ¿no? Sí, clear para borrar y CLC para limpiar la pantalla. Igual con clear no me hace nada. ¿No? No, porque tú quieres limpiar la consola, ¿no es cierto? O sea, lo que te aparece escrito. Lo que aparece escrito, ¿querés limpiar? Ahí va. Sí. CLC, Ah, entonces. Ahí pude, gracias. De nada. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Tú pusiste, para definir ese vector, pusiste 3 números. El del medio es como los pasos que tiene que seguir, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Se tiene que ir de 0,1 en 0,1. Claro, lo que lee Scilab es, empezá acá. Empieza en 3. Hace Claro. este paso y llega hasta acá. Eso es lo que... Ah, ya.
No, súmale 0,1 hasta llegar a 50. Ya. Ah, ahí está. Ahora, vieron que en la pantalla me apareció un montón de números. Una forma de eliminar eso rápido, que te defina el vector, pero no ver, que no te aparezca toda la lista, porque acá tenemos relativamente pocos, pero podemos tener 100.000 números y no terminaría más de mostrar números. Le ponemos punto y coma después que lo definimos. Si le pones punto y coma afuera de la definición de vector, lo define, pero vieron que no lo mostró, simplemente lo definió. Mm, Sí, tenemos un segundo. Es alt. Se me trancó la pantalla. Bueno, ¿probaron hacer algún vector y demás? Ahí Lucas te pregunta en el chat algo. No Bueno, sé si lo viste. Lucas, no sé, se puede poner desde 13 a 50, pero sin contar, no sé, desde 40 a 45. Sí, podemos. Lucas, ahí va. Les muestro, por ejemplo. Lo que yo haría para eso es un truquito, por ejemplo. Queremos de 13 a 50, pero sin contar del 40 a 45, dijo, algo así. Bueno, lo definimos de 0,1 a 0,1 hasta el 40. Yo no quiero del 40 al 45, bueno, entonces ahí va a definir todo un vector. Y después le pongo una coma para espaciar, y ahí le pongo del 45, 2 puntos, 0,1, 2 puntos, 50. Capaz que lo hacemos de uno en uno para que se pueda visualizar lo que hizo, ¿tá? Le voy a sacar el paso. Cuando le sacas el paso, entiende que es de uno en uno. ¿tá? Miren lo que hace ahora. Y le voy a sacar el punto y coma para que se vea lo que hizo. Empezamos. Hasta el 40 va, de uno en uno. Y después empieza el 45 de vuelta y va hasta el 50. Lo que hice fue definir desde el 13 al 40, todos, y después le dije coma, y después de 45 a 50. Claro, como que dos Básicamente vectores hice dos distintos. vectores y los pegué, en realidad. ¿Se vio? Ahí va. Perfecto. Muy bien. ¿Se sigue hasta ahora? Sí. Está. Probaron a hacer vectores. Vamos a quedarnos con este Z. Bien. Una cosa que podríamos querer hacer es, capaz que no solo sumarle un número al vector, sino que, no sé, multiplicar todos los elementos del vector por un número. Entonces ahí ponemos, no sé, Z2, que sea todos los elementos multiplicados por 3. Bueno, ponemos Z multiplicado por 3. Y ahí agarró todos los elementos, los multiplicó por 3 y tiene un vector nuevo. ¿Se ve? Prueben a hacer lo mismo ahí. Todos pudieron hacer un producto de un vector por un elemento. Bien. Bueno, ahora otra operación que uno puede querer hacer es elevar todos los elementos de un vector, elevarlo a una potencia. Entonces, pero miren que hacemos, por ejemplo, un Z3 que sea Z elevado al cuadrado. Van a ver lo que pasa. ¿Se ve? Claro, te eleva todos los elementos al cuadrado. Elevó todos los elementos al cuadrado. Sí. Esto no funciona así porque es un vector. Y Scilab entiende que tiene que elevar al cuadrado todos los elementos del vector. Por ejemplo, esto en MATLAB no funcionaría, porque MATLAB agarraría y trataría de elevar la matriz al cuadrado, que esa es otra operación distinta, y da error. Y en ese caso hay que indicarle la sintaxis un poco distinta, pero eso es un poco más avanzado y vamos a verlo más adelante cuando pase. Qué raro que no se me salió de la sesión.
Apareció un cartel que decía que tenía tiempo ilimitado, ¿no? No solo a mí. Ah, les apareció a mí, yo no lo vi, pero sé que les quedó a usted. Debe ser que creo que Zoom liberó por la cuarentena. Sí. Bueno, mejor. Bueno, entonces están pudiendo más o menos hacer operaciones básicas. Sí, yo no Yo lo he quise instalado. elevarlo y no me dejó. ¿No te dejó? ¿Qué te dijo? Me dice variable indefinida. Puse un Z2 igual un Z elevado a la 2 y no me dejó. ¿Y ¿Pero Z está definiste ese definida? Z? Sí. ¿Qué Así con tipo? los paréntesis perfectos y todo. Está. Z dice 1 por 44 double, como dice acá. Sí, lo hice del 13 a 50 hasta el 48. Bueno, ahí va. Y si pones punto elevado al cuadrado, que a todos efectos es lo mismo. No me salta. Capaz que si querés puedes compartir pantalla y vemos qué te está pasando. Lo tengo en otra compu, Ah, tipo, a la está. par. Está igual, lo investigo después. Sí, qué raro que te esté dando error. Capaz que estés usando otro tipo de... ¿Estás usando la cuña bien? ¿Está? Sí. Qué raro. A ver. Está igual, sigan y yo sigo investigando después. Dale. Si no, después yo te ayudo personalmente y ya está. Específicamente. Genial, gracias. Dale. Bien. La estructura de vector es importante porque uno puede almacenar una serie de datos ahí. ¿Tá? En este caso la estamos definiendo nosotros, pero generalmente extraemos los datos de un lugar y capaz que los levantamos como un vector, ¿tá? Que puede tener tantos elementos como datos tenemos. Pero otra estructura que es importante es una matriz. ¿Por qué una matriz es importante para nosotros? Porque la matriz tiene un montón de datos. O sea, por ejemplo, imagínense qué es lo que van a tener. Que queremos, de alguna forma, condensar todos los datos del número de infectados por coronavirus, no sé, en función del tiempo, pero para muchos países distintos. Entonces, no tenemos un vector solo. Capaz que un vector, una columna, representa el número de infectados como para distintos tiempos, o el número acumulado de infectados detectados para distintos tiempos, pero para un país. Y después nos movemos a la otra columna y tenemos lo mismo, pero para otro país. Y nos movemos a la otra columna y tenemos lo mismo para otro país. Entonces tenemos en una estructura condensada, tenemos ahí un montón de datos representados. Entonces, por ejemplo, para definir una matriz, vamos a definir, por ejemplo, M de matriz, mayúscula. Tengan en cuenta que Scilab entiende mayúsculas y minúsculas como variables distintas, ¿no? Entonces, M mayúscula, vamos a abrir paréntesis recto para definir una matriz, tal cual lo hacíamos con un vector. Y podemos decir, bueno, no sé, podemos entrar la primera fila, 1, 2, 3. Ahí, como estamos separando por coma, es como funcionaba con el vector. Separa a distintos lugares de la misma fila. Si queremos saltar a la otra fila, ponemos punto y coma. Y ahí saltó a la segunda fila. Ponemos 4, 5, 6. Queremos saltar, si queremos hacer una tercera, punto y coma. 7, 8, 9. Punto y coma, 0, 0, 0. Por ejemplo, por decir algo. Bueno, me quedó algo. Sí, no separé los puntos. Bien. Vieron que M, si vamos acá, dice, es de 4 por 3, que tiene 4 filas, 1, 2, 3, 4, 3 columnas. The double, porque tiene números naturales, números reales, si se quiere, acá adentro. ¿Está? ¿Hasta ahí se sigue? Prueben construir ahí una matriz o algo de eso, para asegurarnos que está funcionando. Bien. Normalmente nuestras matrices de datos van a ser cosas gigantescas. O ni tanto, pero... ¿Bloquear?
No, no se puede. Estamos hablando con... Hola, buen día. ¿Tienen 12 Bueno, ¿Tenemos, No, están 12 en la pantalla. Hay 12. Bueno, tenemos otro docente que acaba de llegar. ¿A qué hora? ¿Ves el micrófono? No tengo problema. ¿A vos te molesta si yo hablo bajito? ¿Tato? Bueno, disculpen. Tenemos acá, entonces, definir matrices tenemos. Con las matrices podemos hacer las mismas operaciones. Por ejemplo, podemos definir matrices. Si quieren, podemos definir otra fila más. Volví para atrás, le pongo punto y coma, y podemos combinar las cosas que teníamos antes. Por ejemplo, que los otros números sean los números del 6, 2 puntos, 9. Bueno, claro, porque de 6 a 9 son 4 elementos, ¿no? 6 al 8. Vieron que le ingresé una fila definida como todos los números de 6 al 8. Mientras esté bien en dimensiones, lo entiendo. ¿Está? Combinaciones de las cosas de las operaciones anteriores las hace. Y las matrices tienen la misma cantidad de operaciones muy similares a los vectores. O sea, yo puedo hacer un M2 que sea M más 2. Y sumo a todos los elementos de la matriz, le sumo 2. ¿Está? Y puedo multiplicar también. Hacer M3 que sea... Perdón. M por, no sé, 87. Y agarró y le multiplicó todos los elementos de la matriz por 87. ¿Ya? ¿Hasta ahí se siguen? Bien. Sí. ¿Qué más podemos hacer? O nos puede interesar. Una cosa que nos va a interesar bien particularmente para nuestra actividad es extraer una columna de una matriz y definirla como una variable independiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a M, no sé, a M nomás le quiero extraer, M es esta, ¿no? Quiero extraer la segunda columna, quiero definir una variable, no sé, T, que sea la segunda columna de M. Primero, para acceder a un valor de M, directamente puedo hacer, no sé, puedo definir X igual M, la matriz M, en la posición, no sé, la posición 3,3 o 3,4, 3,4. ¿Qué valor les parece que me va a dar en este caso? Perdón, 3,4 no, porque no tengo 4. 3,2. 8. sí, 8. 8. Fila 3, columna 2, 8, entonces. A ver. Exactamente. Fila 3, columna 2 nos da 8. ¿Está? Podemos extraer con el paréntesis, vieron que acá no es recto, ¿no? Es curvo. El curvo es para referir al interior de una matriz. ¿Está? En el caso que tengamos vectores, por ejemplo, el vector, tenemos el I, miren, tenemos este I, ahí solo le tenemos que ingresar un valor, porque en realidad es un vector que es una columna, así que I en la posición U. Y en la posición 5, ¿qué sería? 0. 0. Así. Si no sabemos cuál es el final, creo que, a ver si funciona como MATLAB, si ponemos I de end, no funciona el end. No, olvídense. Bien, pero entonces podemos acceder a elementos, pero además podemos acceder a porciones. Si yo quiero extraer toda la columna y no un elemento solo de M, lo que podemos hacer es, por ejemplo, yo quiero la segunda columna de M, bueno, voy a definir, no sé, un vector T que sea M, abro paréntesis recto, curvo digo, para referirme a elementos dentro de M, y puedo hacer, por ejemplo, yo quiero la columna 2, entonces yo quiero, y de la columna 2 quiero todas las filas, entonces le pongo, en fila le entro 2 puntos, ¿está? El 2 puntos, en este caso lo interpreta como todo, es todo, 2 puntos, coma, ¿y qué columna quería? 2, le hemos dicho, ¿no? 2 puntos, coma 2. Ahora T, vieron que es la segunda columna de la matriz M.
¿tá? Yo le dije 2 puntos, 2. ¿Tá? El comando 2 puntos es un indicador general de todo. Así como cuando decía 350, me está interpretando que todo lo que está comprendido entre 3 y 50. Por eso son todos los números. ¿Tá? Bien. Prueben extraer, no sé, la columna 3 de la matriz M. A ver si Y no puedes volver a definir otro T, ¿no? Tienes que usar otro carácter. No, podés definir el que quieras. ¿Sí? Sí. Si vos definís, si tenías T definido y lo volvés a definir, lo que se sobrescribe. Se borra la versión anterior de T y se reescribe. De hecho, Ahí va. eso es un error común, de que uno cuando tiene muchas variables, a veces define más adelante de vuelta la variable anterior y después querés volver a la variable anterior y cagaste. Por eso, tener una definición ordenada de los nombres de las variables tiene sentido. Yo generalmente le pongo nombres, en vez de ponerle T, M, P, le pongo, no sé, time le pongo, para que quede bien claro, no sé, le pongo time igual, no sé, days, yo qué sé. Claro, sí, algo que te acuerdes ahí. Acceleration, sí. Algo que me haga acordar. En vez de ponerle solo una letrita, le pongo algo un poco más elaborado. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Ahí, cuando pusiste T igual M, le pusiste 2 puntos, coma 2. ¿Cómo hiciste para que interprete que es una columna y no una fila, por ejemplo? Porque donde le puse 2 puntos es en la entrada de fila. Eso quiere decir todas las filas. Entonces dice todas las filas y columna 2. Entonces solo puede ser una columna. Está bien. Claro. Sí, podríamos hacer al revés. Imaginen, traten de extraer, a ver si se les ocurre, cómo extraer la fila 4, que es la que tiene todos ceros. Ahí ya estuvieron hablando en el chat. Ahí sería 4, 2 puntos. ¿No? 4, 2 puntos, exacto. Ahí va, perfecto. Se puede una fila con todas las columnas. Ah, perdón Lucas, que no te había leído. Se puede. ¿Está? ¿Pudieron entonces? Sí. Está. Bien, tenemos muchas opciones entonces. ¿Qué más? ¿Qué pasa si queremos elevar al cuadrado todos los elementos de M? Por ejemplo, podemos usar M3, M3 ya tengo, M4. Que sea M elevado al cuadrado. A ver qué pasa. Ahí, vieron que dio un error. Ahí está intentando multiplicar matrices. Exactamente. Porque las matrices ya tienen definido un cuadrado. Una matriz se puede elevar al cuadrado haciendo M por M. ¿Pero qué es M por M? Es el producto matricial. No sé si lo vieron, si lo conocen. Claro, necesitan que entre las dos matrices que se multipliquen, o sea, la primera tenga n filas y m columnas y la otra m columnas y n filas. Exactamente. La condición para que exista el producto de matrices es que el número de columnas de la primera matriz que estás multiplicando sea igual al número de filas de la segunda. Y eso solo se cumple si entonces queremos elevar al cuadrado, o sea, multiplicar una matriz por sí misma. Eso solo se cumple si la matriz es cuadrada. Eso quiere decir que si tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Tá? Pero téngalo en cuenta porque a veces uno en realidad quiere, capaz que eso pasa, y uno quiere en realidad, por ejemplo, tiene dos matrices que tienen las mismas dimensiones, y uno quiere en realidad agarrar el elemento 1, 1 de la matriz 1 y multiplicarla por el elemento 1, 1 de la matriz 2. El elemento 1, 2 de la matriz 1 por el 1, 2 de la matriz 2, y así sucesivamente. Si uno hace el producto, no va a hacer eso, va a ser el producto matricial, que es otra cosa, es otra estructura. ¿Tá? Entonces, ¿cómo
le decimos que en realidad queremos hacer eso, que sería como el producto punto a punto, o sea, elemento por elemento, multiplicarlos uno a uno y obtener una nueva. Bueno, entonces, en vez de hacer m al cuadrado, que acá me da error porque las dimensiones no coinciden, le ponemos un punto antes, punto elevado al cuadrado. El punto le está indicando a Scilab que lo que querés hacer es punto a punto, o sea, elemento a elemento. Entonces, en este caso sí me va a dejar, ¿vieron? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo es agarró todos los elementos de la matriz M y los multiplicó uno a uno por todos los elementos de la matriz M. Hizo M por M, pero elemento a elemento. ¿Se entiende? Bien. Está. Bueno, prueben elevar a alguna potencia. Puse el cuadrado, pero puede ser a la 2,7. Estaban a dar números más bizarros, ¿no? Puede ser a la 6,7. Los únicos que quedan constantes son los ceros, porque 0 elevado a la cualquier cosa da 0. Yo probé a hacer m a la m y me dio cosas muy grandes. Muy, muy, muy grandes, sí. X a la X es una función que crece mucho más rápido que una exponencial incluso. Claro, crece más rápido. Es la que crece más rápido que con forma exponencial, creo. Porque está X a la X a la X a la X a la X y todo eso. Sí, porque estás haciendo crecer el exponente y la potencia. El Y la exponente potencia, y el- claro. Cuando en la exponencial solo estás haciendo crecer el exponente. Claro. Bien. Sí. En algún momento, si el número es muy grande, pues, lo va a redondear y se lo va a cortar, porque es lo que le da. Bien. Y ahora, ¿qué tamaño máximo pueden definir para las matrices y los vectores? Bueno, el Scilab tiene un espacio de memoria RAM máximo acelerado, que en la memoria RAM están almacenadas todas las variables estas, y bueno, depende del máximo que definas. Creo que en la configuración le puedes cambiar el tamaño, el espacio que tenga que reserve. Lo que tiene es que si le reservan un espacio demasiado grande, le va a empezar a andar lentísimo la computadora. Si llegan al límite de la memoria RAM, después no va a tener RAM para hacer las otras funciones. Bien. En el tutorial de cómo graficar van a encontrar lineamientos acá para bueno, lineamientos de qué tiene que tener una figura para que esté coherente, sea publicable, para que sea legible y autocontenida y un montón de cosas. Pero por ahora les voy a ir mostrando entonces cómo graficar, que sería algo bastante interesante. Se me ocurre lo siguiente. ¿Qué tal si yo les paso por estas dos variables, se las paso por WhatsApp? Y ustedes la bajan, porque así ya vamos trabajando con datos de coronavirus. Se les voy a pasar estas dos. Bueno, le voy a dejar compartir pantalla por un segundo. Imposible dar clase. Imposible dar clase con la profesora. Ah, no, pero yo no tenía. Ah, no. No. Coordino para no estar. O sea, poder responder una reunión que podría así. Olvídate. No, si te metes a gritar en medio de clase. Bien. Chao, chao, chao.
Bueno, ahí les pasé 2 archivos que son .mat, que es una extensión que usa MATLAB, pero que Scilab las levanta también. Vea. Me tiró que puede ser un virus. Y no afirmo ni niego. Está bien, está bien. Sí, le dejé compartir pantalla para que no vean la cantidad absurda de memes que me pasan por WhatsApp. Después se los paso igual, no se preocupen. ¿Le podemos mandar memes nosotros? Por supuesto, pero sí. Pero de alta calidad nomás. Los del ataúd, bueno. los del ataúd siempre juegan, ¿no? Sí. Es que es de coronavirus, por eso te salta lo del virus. Muy bueno. Sí. Bueno, pónganlo en la carpeta de trabajo así como tenemos nosotros, ¿tá? ¿Y cómo haces eso? Bueno, la carpeta que, o sea, cuando bajen estos 2 archivos, lo ponen en la misma carpeta en la que están trabajando acá. Es más, les recomiendo que se hagan en algún lugar donde vayan a trabajar, una carpeta de taller 1, donde pongan todas las variables y los scripts y esas cosas. Una preguntita. Sí. Yo al principio sin querer cerré el file browser, el buscador de archivos, el que aparece a la izquierda. En tu pantalla. Sí, lo cerraste acá. Sí, le di sin querer. ¿Cómo lo abriría de nuevo? Acá. No, por ahí. File browser, acá. Applications, file browser. Gracias. Bien. Luego, bueno, una cosa que les voy a mostrar, porque después es Side Notes. ¿Vieron que acá dice Application Side Notes? Acá, básicamente, hable un bloc de notas específico para donde ustedes pueden escribir sus programas. En realidad, lo que están escribiendo son scripts. Los scripts, básicamente, son secuencias de comandos. Por ejemplo, todo esto que definimos, lo podríamos escribir en una notita y decir, corre todo esto. Que sería, básicamente, es equivalente a escribir un montón de comandos acá y correrlos. Pero tiene ciertas ventajas escribir un script, que es básicamente equivalente a escribir un programa. La ventaja que tiene es que, imagínense que nosotros queremos hacer todo un tratamiento de datos, no sé, levantamos los datos, le multiplicamos por algo, graficamos tal cosa, de esos hacemos un promedio, no sé qué, tipo un montón de cosas. Y hicieron todo eso. Si lo hacen por ventana de comando acá, imagínense que llegaron a un resultado y se dieron cuenta que en el paso 2 se olvidaron de hacer no sé, una operación que tenían que hacer, o que levantaron mal los archivos, no sé, o levantaron un archivo que no era, por decir algo. Entonces, para hacer, por línea de comando, para hacer el procesamiento, ahí tendríamos que volver para atrás y empezar a hacer todo de nuevo. En cambio, en un script, ustedes ya tienen todas las cosas escritas, entonces simplemente agregan una línea arriba del todo, que sea lo que se olvidaron, o lo que hicieron mal, lo corrigen y lo corren de vuelta. Entonces cambiaron una cosa sola, en vez de tener que hacer todo de nuevo, cosa por cosa. ¿Está? Esa es la ventaja de hacer un programa, y eso lo vamos a hacer, pero más adelante. Capaz que la clase que viene ya estamos haciendo. Pero básicamente es equivalente a hacer un montón de comandos y ponerlos en la línea de la consola esta. ¿Está? Bueno, ¿todos tienen estos archivos? Sí. Está. Bueno. Yo no los pude pasar. Cuando los trato de abrir, me los abre con Microsoft. En realidad, ponerlos en una carpeta y los ves acá en el file browser desde Scilab directo. Si tu trabajo acá de trabajo es igual a la carpeta donde están los archivos, te los va a ver acá. Okay. Así como los ves así. Bueno, yo voy a limpiar todas estas variables. ¿No? Le voy a poner un close porque tengo gráficas abiertas. Bien. ¿Todos tienen más o menos? ¿Pudiste, Martín? Estoy tratando. Básicamente es poner acá. Ahí va. Ahí pueden seleccionar la carpeta en la que están trabajando.
Y esa carpeta tiene que ya haberle puesto, se la ponen por afuera nomás los archivos estos. Bien. Bueno, los que vayan teniendo, vamos a levantar. Acá tenemos dos archivos. Uno que dice taller 1, COVID-19 cases sub 100 y otra que es taller 1, COVID-19 deaths sub 5. Lo que me gustaría que hicieran es, por ejemplo, levantemos esta, la de cases sub 100. ¿Tá? Es un archivo .mat, que es una extensión que usa MATLAB, que básicamente cuando abrís el archivo te define un montón de variables. Entonces, una forma de abrirlo fácil es hacerle doble clic acá. Doble clic y abrió. Vieron que tiene tres elementos cuando abrimos este .mat. Tiene 3 variables definidas. Cases, country cases y first day cases. Profe, ¿Sí? a mí me pareció cannot open file. Cannot open file. Sí. Y no te trata de... Y no te dice así load mat file. Me parece un renglón en el que el primero sí dice eso. Después dice toda la dirección. Ahí va todo esto. Y después Sí. cannot open file. Sí, después otra que dice load mat file, 2 puntos. Cannot open file. Qué cosa. Y probá el otro, el deaths. Sí, eso mismo. Lo mismo. Qué raro. ¿Podrá ser un error de la carpeta en la que están? No sé, están en el escritorio. Dentro de una carpeta en el No, escritorio. no creo. No creo que sea un error de eso. No, voy a A mí pensar. me pasa lo mismo. ¿Les está pasando lo mismo? A mí sí. Es la extensión que del archivo dice .mat, específicamente. Sí. Sí, sí. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Le cambiamos. Pasa que voy a probar. No sé cómo funcionan estos comandos, pero voy a probar. Lo que pasa es que no sé si me están escuchando o no, entonces si se activa el audio, me olvidé de lo que está pasando, si me pueden escuchar o no. Genial, las personas que me responden. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, voy a hablar como si todo. Me estoy probando a ver qué onda. Porque... Si alguien claro, no puede escuchar, si alguien no puede escuchar y que me vea hablar así y no entiende nada, que me ponga algo en el chat, así lo Rodrigo, tengo una pregunta. Sí. ¿Viste que todo lo de variable browser, file browser, puedes cerrar con la cruz? Sí. ¿Cómo lo puedes volver a poner así? Abriendo file browser. También soy el... No, pero digo, para que quede ahí en el mismo lugar. Esta flechita. Que van a tener una flechita que es doc. No la estoy viendo. No, yo tampoco. Y me pasó lo mismo. ¿Les pasó lo mismo? Sí, vamos a tener que buscar eso. O sea, se puede, pero es incómodo. Y si cerrás y volvés a abrir, es lo mismo. Sí, en Preferences. Sí,
Bueno, somos 16, o sea, 15, faltarían 3 estudiantes. Eso voy a tener que buscarlo porque no sé cómo que se cambia el layout. Supongo que es por acá. Y lo que... Estas demostraciones. Bueno, tengo unas cositas para contárselos. Lo que me gustaría es escucharles a cada uno. Estaría lindo también si... bueno, la idea sería hacer una ronda, ¿no? Para que, bueno, ese curso es un poco raro, ¿no? No sé si ustedes ya empezaron a tomar cursos así. ¿Qué es lo que hizo? El file browser le saltó como una ventana aparte, ¿no es cierto? Sí, claro. El tema es como Lo volver que a hay que ponerlo hacer como- es, lo que hay que hacer es, porque si el file browser te quedó como una ventana aparte, voy a hacerlo yo directamente. tienes que arrastrar, viste que hay una barrita donde aparece file browser. Sí. Arrástrala y ahí te debería volver a... No, aparecer. me lo pone como una ventana aparte. No, pero también pueden decir si me cuando está con una ventana aparte, Sí. la barrita donde dice file browser, voy a agarrar la... arrástrala. Pude, es eso mismo que Es dice. eso, sí. Sí. Ah, ahí va, gracias. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? La barrita de file browser Sí. la podés arrastrar. Por ejemplo, yo cierro acá. Sí, tengo esta nomás. Entonces pongo applications, file browser. Vieron que la tengo como aparte, ¿no? Lo quiero volver a poner ahí adentro, hago así. Y ahí quedó. Está, después hay que... O sea, hay que arrastrar lo azul. Claro, la barra azul. Gracias. Por nada. A ver si funciona con side notes también. Sí, con todo funciona. Perfecto. Debería funcionar. Esto es bastante conveniente porque acá podés escribir un programa y que se ejecute abajo. Pero por ahora no lo queremos. Así que bueno, está bueno eso. Vieron, terminamos aprendiendo entre todos. Bien Tayel ahí. Hay que resolver lo de levantar estos datos y poder guardarlos. Así que vamos a ir a viejo querido Google. Sí, eso mismo está haciendo. La gran mayoría de ustedes supongo que están haciendo bioquímica porque históricamente el curso era solo de bioquímica, pero también ahora está abierto a más gente, así que vamos a ver si tenemos gente que también son de otra carrera. Después, Florentina, a ver si tiene otra. Sí, perdón. Lo que le voy a pedir cada vez que le llamo es que escriben en el chat su nombre, apellido, su celular y su mail. Así tengo las cosas, porque la lista las tenemos, pero para todo el mundo y sin separar los números. Y así tengo la información de todo eso, me parece. ¿Está? Así que lo ven que pueden hablar pueden escribir en un chat ahí. ¿Lo viste, Oriana? No, porque estoy viendo si lo puedo bajar en un binario y se lo... Porque hay una cosa que hice en otras clases, es también armar el grupo de WhatsApp por si el problema es el EVA que una vez cada tanto se tranca, ¿no? Bien, así que este es el... ¿Entendiste la idea de escribir tu nombre, apellido y tu celular ahí y el mail en el Vamos a probar eso. Bueno, no sabemos. No funcionó. Después en la lista tengo... Ahí sí. Y ahora... Florentina Ariste. Sí,
Perfecto. Vamos a hacer así. Yo guardo los en un archivo binario, voy a guardar, por ejemplo, los... Voy a levantar todos los casos sucesión. Está todo. Voy a poner save. Y voy a poner... Vieron que ya estamos aprendiendo comandos nuevos. El save, si uno pone save y después entre comillas pone un nombre de archivo, por ejemplo, tenemos que definir comillas porque es una cadena de caracteres el nombre de archivo. Por ejemplo, podemos definir lo mismo. Taller 1, COVID-19, cases, sub 100. Y si uno solo pone un nombre, acá, entre comillas, va a definir todo lo que tengamos definido acá, lo va a guardar en un archivo binario. Ahí va, quedó. Le voy a pasar que va a ser más fácil. Ah, claro, sí. ¿Ah? Y ahora hacer lo mismo, voy a levantar. Voy a levantar el deaths. Voy a ver si es que yo hago lo mismo. Y vamos a poner ahora. Tenemos a Juan Ignacio Cuneo. Save. Vale. Ahora les voy a pasar estos. Yo les dejo permita a todo, así que poder hablar si quieren. Pero no veo, Juan. Bueno. A ver si les pasé. Sofía. Ahí va, ahí está, ¿no? Acá. Hola, Sofía. ¿Enviaron? Les mandé por WhatsApp. ¿Recibieron? No, a mí no me cayó. No llegó nada. No enviaste nada, creo. No. Ah, les mandé los otros, lo que pasa. Qué boludo. No, es que no enviaste nada, creo. Sí, no llegué a pegarlo. Sí, igual yo los tengo en... Yo hice lo mismo que tú, lo guardé en binario. Sí, yo para los que no podían levantar... Ahí va, ahí les mandé de vuelta en binario. A ver si pueden levantar esos, ahora. ¿No? Vamos a... ¿Lo pueden ver eso? ¿El chat o no? Vieron que ahora simplemente ponen load, paréntesis y entre comillas el nombre de archivo. Por ejemplo, levantemos taller 1 COVID-19 cases sub 100. El problema que estaban teniendo algunos creo que es con el comando load mat file, que se ve que está con algunos problemas. Ya pude abrirlo. ¿Ya pudieron? ¿Qué más era? No sé si era... Sí. ¿Qué más era que tenía problemas? Yo estoy en eso, estoy pasándolo a la carpeta. Perfecto. Ahora creo que no vas a tener problema. No, ahora yo creo que no. Vamos a limpiar de vuelta. ¿Está bien que nos salga una T como ANS? No sé por qué quedó esa T, sinceramente. Pero... Sofía, ¿podés escribir de vuelta a ver si... Porque con el load me sale una T y si los quiero abrir haciéndole doble clic me salta como para abrirlo con otras aplicaciones. Sí. A mí me parece lo mismo. Pero aparte de una T te salta otra cosa, ¿no? Te define las variables igual.
Me pone answer igual T. A ver. Ah, claro, porque a mí también me pasó lo mismo. Pero es el answer. Es como... No, yo tengo lo mismo, pero cuando miro el variable browser tengo tipo first day, no sé, no me deja leer completo. Claro. Country, no sé qué. Sí, dice ans, Como que- ans. Sí. Claro, ¿Vieron? pero ans es el booleano. Ans es la respuesta. Es Como la cuando respuesta. uno- No sé por qué No sé por qué aparece booleano, pero... Ah, true, dice. Claro, por T eso, de true. true. Es como... Ni idea. Sí, No sé qué está pero diciendo Scilab. creo que se referirá a que la respuesta es verdadera. Como que se pudo cargar. Sí, supongo que es eso, que pudo cargar. Que está Pero diciendo. entonces, ¿cómo hiciste para abrirlos? ¿Los tenés ahí los archivos en el file browser? Tienes que escribir load, comillas, eso mismo. Ah, A mí me fue más fácil hacer clic derecho en donde está el file browser y poner open in Scilab. Ah, bueno. supongo que eso me Ah, parece execute Si raro. no querés Scilab. escribir, ahí va, load. Loading Scilab. Ahí va. Ah, claro, load in Scilab. Y listo. Bueno, como estamos aprendiendo en equipo, porque hay esas cosas yo de Scilab no las tenía. Sí, pero salta la T igual. Sí, la T igual es tipo que Sí, fue sí. exitoso en cargar. Lo único que está diciendo es eso. Ok. Pero vieron que no hay una T definida, está solo ans y listo. Pero no, Es que es un no ans, molesta. es como cuando uno pone 2 más 2, va a salir ans 4. Claro. Ah, acá, ya tengo todo. Ya tengo todo. Ahora es un double, No lo veía, no sí. afecta nada. Lo que tiene es que cuando uno hace una operación y no la guarda en una variable, por defecto se guarda en ans, de answer. Y listo. Como en la calculadora cuando usas la respuesta anterior. Claro, exacto. Tal Claro, cual. porque me acudes a la respuesta que estaba en la memoria. Ahí está. Bueno, todos tienen cargado entonces, por ejemplo, el de El cases de sub cases, 100. Ok. Bien. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es los datos de... ¿Apareció Juan Ignacio o no? No me acuerdo qué día, hasta a qué día los bajamos, sacado de Our World in Data, de el número de infectados detectados para varios países a partir del primer día en el que se encontraron 100 casos, al menos, porque los casos, todos los valores anteriores tienen muchísimo ruido y muchas fluctuaciones, y en los países en los que al menos había 30 días en el momento que bajamos los datos, a partir de que se encontraron 10 casos. O sea, que se hayan encontrado 100 casos antes de 30 días. Entonces, si uno ve cases es una matriz que tiene 30 por 21, ¿vieron acá? Disculpen, sí. Es un poco... Es 30 por 21, quiere decir que hay 30 días por 21 países. Si uno pone cases acá, bueno, es una matriz que tiene un montón. Esta es de la columna 1 a la 9, de la 10 a 19 y de 20 y 21. Entonces, ¿cómo se lee esto? El primer elemento, o sea, la primera fila es el número de detectados por encima de 100, digamos. 100 es el piso. Para el primer día, acá. Y acá. Y acá. ¿Está? Para distintos países. ¿Qué países son cada columna? O sea, cada columna es un país, y entonces es el número de infectados detectados como función del tiempo. O sea, en la primera fila es el día 1, la segunda fila es el día 2, la tercera fila es el día 3, y así sucesivamente. Y... Bien, y acá tenemos, los países están en country cases. La variable country cases tiene una lista de países, ¿vieron? Sí.
¿tá? Es una lista de strings. Vieron que country cases es 21 por 1 string, o sea que tiene el nombre de los países. Eso quiere decir que la primera columna se corresponde a Australia, la segunda a Austria, la tercera a Bahrein, la cuarta a Bélgica, la quinta a China, y así sucesivamente. Con el Zoom que se corta cada tanto, a 40 minutos, y eso es una de las problemas. Tomás, creo que lo eliminaron eso, no se va a cortar. ¿No se va a cortar? ¿No? Lo eliminaron. Ah, bueno, genial. Bueno, aparentemente no se va a cortar. Bueno, bien. Bueno, me gustaría, por ejemplo, entonces... Te escuchamos, Cecilia. Por ejemplo, la quinta columna es China. Me gustaría que definan una variable que sea, no sé, cases China, que tenga el número de infectados como función de tiempo para China. A ver si pueden hacer eso. Genial. A que tengamos una columna que diga ¿Vos escuchaste ahí de poner los casos de China en el tiempo? Genial. Ya. Después, ¿quién viene? 2, 3, 4, 5. Además, Roberto, ¿cómo sabrían los casos si aparecía con error? Les pasé por, Roberto, les pasé por WhatsApp, les pasé otros archivos que son binarios. Poner los archivos binarios en tu carpeta de trabajo y si querés, por ejemplo, le haces botón, si querés botón derecho, loading Scilab. Y ya está. Ok, gracias. Serían todas las filas de la columna 5, ¿verdad? Todas las filas de la columna 5, exactamente. Ah. Es la que dice 136, 19, 151, 140, ¿todo eso? Es... Ahí va. Ya. Listo. Bien. Y bueno, justamente es ella. me gustaría, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, queremos graficar como función de los días el número de infectados detectados para este caso, ¿no? Que es China, era todas las filas, columna 5. Genial, ¿no? Sí. Perdón, dice cualquiera. ¿Qué dices? Profe, después de que lo abrías, ¿cómo hacías para que te aparecieran todos los archivos? Porque me aparece solo la línea de carga, de código. Acá, para que pongan los archivos acá, tenés que ponerte la carga. Después que abriste el archivo y lo pusiste que se cargara en Scilab, ¿cómo haces para que te aparezcan todos los datos? Bien, porque me apareció así. No sé si la cámara está compartiendo, ¿no? No, es que... Creo que capaz lo que quiere decir es que tenés que escribir el nombre del comando y poner igual, y ahí te aparece la matriz. Ah, para que te aparezcan acá, ¿eso decís, Roberto? Sí, ¿cómo lo hago? Porque... Claro, tenés que escribir en tanto defines el vector te aparece. Por ejemplo, yo quiero, no sé, vieron que, viste que acá tengo todas las variables definidas. Si yo escribo cases acá, lo vemos. ¿Se ve? Eso tenés que hacer, escribir el nombre de la variable que querés. Y cuando definas una variable te va a aparecer también. Exacto. Me dice que no las encuentro. ¿Y acá las tenés definidas? Sí. Capaz que lo escribí mal. Lo escribiste con mayúsculas. Cuidado las mayúsculas. Sí. Claro, eso mismo, con las mayúsculas y todo eso. Sí. Okay. ¿Qué dices esta mayúscula? Ya aparecieron. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, estamos acá. Entonces, ahora lo que queremos hacer es graficar, por ejemplo, los casos detectados en China como función de tiempo, del número de días. ¿Tá? Entonces, China, vieron que tenemos 30 días. Entonces, este va a ser en la gráfica va a ser nuestro eje vertical, ¿tá? El número de casos. Y nuestro eje horizontal queremos que sean los días. Entonces, vamos a definir un eje horizontal que sea, no sé, days igual todos los números del 1 al 30. Esto saben cómo hacerlo, ¿no? Ya lo habíamos visto al principio. Claro, el vector que va del 1 al 30. Claro. Ni siquiera le pongo que me lo muestre. Y va para ahí.
¿Tiene que ser un vector fila o tiene que ser un vector columna? En teoría tiene que ser un vector columna, pero Scilab, si lo graficamos, lo va a entender igual. ¿Cómo hacemos que un vector fila sea columna? Bueno, yo agarro esto, lo voy a poner entre paréntesis recto y le pongo así. Esta es transponer, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho la comilla para pasar de fila a columna. Ahora ya lo tenemos de columna. Sí. De todas formas, Scilab va a entender que, como son dos vectores, que uno va a querer graficar un vector fila contra columna, te va a decir, warning, estás tratando de graficar cosas, te las transpongo. Cosas que no se corresponden, te las transpongo. Bien. ¿Hasta ahora están todos? Sí. 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 Bueno, ahora entonces, lo que vamos a querer hacer es graficar. Para eso tenemos un comando que es plot. Plot, paréntesis curvo, y ahí le ponemos el primer vector, que va a ser el eje horizontal, coma, el segundo vector, que va a ser el eje vertical. ¿Cuál sería nuestro eje horizontal, en este caso? Days. Days. Tenía Coma. un micrófono. ¿Y el otro? La entrega no es el lunes que viene. Cases China. Cases China. Cases. Y ahí le damos Enter, y ahí salta Vamos a hacer lo siguiente. una gráfica. ¿Se ve? Claro, ahí nos salta la La gráfica. presentación es cierto que está complicado y estamos tomando mucho tiempo. A ver, ¿cómo? Entonces, vayan. Bueno, sí. Vamos de vuelta. Plot, Le voy a hacer eje la horizontal, presentación que coma, tengo pronto eje vertical. para el curso y Gracias. bueno, después todo lo que A ver dónde está la gráfica. sus datos que lo Bueno, ahora vayan después haciendo, buscamos los datos. Bien, de número de después si hablamos pacientes encontrados nuevos. Bien, Ra, tenemos... Rodrigo, a Sí. mí, viste, en el Variable Browser, a mí me aparece solo cases, country cases, first day cases, y el country cases China, por ejemplo, no me aparece. Porque esa la definimos nosotros. En un momento dijimos, bueno, vamos a extraer, porque está dentro de cases. Cases tiene el número de detectados por día para los 30 días a partir de los que se encontraron 100 casos al menos, cumulativamente, para todos los días. Entonces es una matriz. Pero nosotros queríamos extraer el número de detectados por día para China. Entonces lo que hicimos es, miramos en Country Cases, que tiene una lista de países. Entonces ahí chequeamos que China es la quinta columna, ¿no? Entonces ahí extraemos, vamos a case, definimos cases China como cases, la columna 5, como habíamos hecho con la matriz la otra vez, de extraer la cierta columna de una matriz. Y ahí tenemos eso. ¿Sí? Eso lo definimos nosotros. Y days lo definimos como es nuestro vector de días, que es todos los números. ¿Cómo hacías para ver bien la lista de casos por países? Porque no me deja. ¿La lista de casos para todos los países? Cases. No, tipo lo de country cases. Escribimos country cases y ahí lo tenemos. Ah, lo escribí mal. Está. Es un tema de la mayúscula, capaz. Sí. Ahí va, ahora me quedó bien. Gracias. Ahí va. Y ahí sí hacemos, volvemos plot. Si queremos cerrar una gráfica, acá ya tenemos la gráfica. Tenemos acá, ¿vieron? Pero si queremos ponemos close y se cierra la gráfica, ¿vieron? No, yo no la tengo. ¿Y cómo marcabas China? Le seleccionábamos la columna 5 de cases, que es la columna de China, porque si contamos en country cases, la parte 5 se corresponde con China. Bien, entonces volvemos a plot, days, cases China, y ahí nos aparece tal.
¿Todos tienen esta gráfica? Sí. Bien. Ahora esta gráfica, así como está, bueno, ya hicieron su primera representación gráfica de datos. Ahora esta gráfica está medio pistola. No está muy buena. Vamos a tener que tunearla un poco. Entonces ahí vamos a Edit, Figure Properties. Vamos a arreglarla, porque los ejes no tienen nombre, los números están chiquitos, tenemos una línea que es medio fea. Vamos a cambiar todas esas cosas, ¿está? Entonces vamos a Figure Properties. Y nos tiene que aparecer esto. El editor de figuras. ¿Se ve? Figure Editor. Okay. ¿Estamos? Ah, ¿está ahí? A mí no me apareció nada. Fíjate que te aparece en otra pestaña. Claro, aparece minimizado. Claro, aparece minimizado y lo que máximo. Gracias. Ahí va. Bueno, primero que vamos a ver es la figura. Hacemos clic en la figura. No nos importa. Vamos primero a los ejes, entonces. Vamos a hacer clic en Access. Y se va a cerrar y después se vuelve a abrir. Sí, Scilab. Sí. Bien, y ahí tenemos varias opciones. Primero tenemos, vieron que tienen ejes X, Y, Z. A nosotros nos interesan el X y el Y. El Z aparecería si hiciéramos una gráfica tridimensional. ¿No? Entonces el eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical. ¿No? Entonces, acá tenemos un montón de opciones. Los invito a que jueguen con ellas, a ver qué cosas se pueden hacer, pero se puede editar bastante las gráficas, hasta tener una gráfica que sea coherente. Entonces, acá en text vieron que dice label options, o sea que acá es la etiqueta para el eje X. Entonces acá yo les recomiendo poner dos comillas simples, y adentro de las comillas simples ponerle un nombre de etiqueta. Por ejemplo, no sé. Claro, donde dice... Tiempo, y entre paréntesis recto, en días. Cuando le doy Enter, veo que aparece ahí. Claro. ¿Está? Ahora, quedó muy chiquito. No se distingue bien. Sí. Después todo esto igual está repetido en el tutorial de cómo graficar en Scilab y lo van a ver bien. Vamos a querer aumentarle la fuente, entonces font size, vamos a querer aumentarla para que se vea bien. Ahí creo que es razonable, en 5. Eso queda a su criterio. ¿Usted? ¿Sí? Escribí el título y no me apareció en la gráfica. ¿Le pusiste entre comillas? Sí. ¿Simples? ¿Y le diste Enter? Sí. Ay, a veces hace eso, ¿eh? No sé si es que no se está actualizando. A veces no se actualiza. Tipo, salía la figura y entra de vuelta al Access Editor. Ok. ¿Apareció? Sí, Espera que estoy... se venció el tiempo. Me metieron, se venció el tiempo. Algunos... Pero va a ponerle doble comilla porque capaz otra vez se me dice. En doble comilla le entiende igual. No, tampoco. Qué cosa rara. Fíjate que esté en color negro. No, porque va a ser lo mismo con los... Que no esté en color blanco. Podría estar en blanco. En el font size color. ¿No? Que el color no esté en -2, pues queda blanco. Sí. No está. Sí. ¿Tenés visibility en on? Porque esto sí, y probé a apagarlo y prenderlo todos ahí rápido y yo los copio todo así, lo copio en un text file. ¿Cómo hacías para editarlo? Porque yo logré que apareciera la gráfica bien. Bien, Edit, Figure Properties, acá. Si no se corta. Ok, gracias. Y ahí te aparece otra pestaña por otro lado. ¿Está? 18. Bueno. Supongo que 18 acá. No falta nadie. Lo que podés hacer es probar, poner Edit Data, y acá
volvés a escribir. Ok. Bien. Son un poquito 18, entonces solo No. Sigue sin funcionar. ¿Qué cosa? Espera, ¿cómo son las comillas? Las de una sola, las que estás poniendo vos. Yo las estoy poniendo a la derecha del 0. Capaz que está el Dale. teclado Pruebo en con español esas. Uruguay. No, sí, probé con esas tampoco. Claro. Y si pruebas con... Probá a poner algo en el eje Y. A ver. Ok. Es raro. Bueno, terminan de escribir sus datos. No, tampoco. Cuando le das Enter no te pone. No. No está queriendo nada. Yo lo que Capaz si haría... cierro todo y abro de nuevo la gráfica y abro de nuevo y tal. Puede ser. A ver, vamos a intentar eso. No me dejaría cerrarlo tampoco. Está rebelde la cosa. Está rebelde. La presentación entera. ¿Me equivoco? ¿No te deja cerrar la gráfica? La gráfica... Ah, y ahí cerré la gráfica y me pone en la parte de controles. Sí. The handle is not or no more valued. 500 veces. Bueno, disculpen el... Qué raro. Dale de vuelta entonces. Dale. Grafica de vuelta porque parece que la piró con el handle. Bueno, sí, les decía el tema de... Sí, Scilab lo que tiene es que es software libre y todo, y tiene un poco menos de estabilidad que otras cosas como MATLAB. Pero bueno, Pregunta. los demás pudieron, sí. ¿Estos datos son reales? ¿Fueron...? Yo sí pude. ¿Son realmente la cantidad de casos por coronavirus? Sí, ojo que no están acumulados, ¿no? Si querés en un cierto día tenés que sumar todos los anteriores. Ah, ya están acumulados ya, ese es el tema. Esto es la cantidad de nuevos casos. Claro. Que también tiene que tener un crecimiento exponencial, por lo menos hasta cierto punto. Sí, obvio. Porque la deriva de una exponencial es una exponencial. Sí, pero igual esto es una sucesión, pero igual la monotonía de una sucesión exponencial también es exponencial. Exacto. Igual luego empiezan a aparecer la acción del control de la pandemia y ahí cambian las cosas. Pero vamos a ver otros datos como los de Italia, donde se ve muy claro que es exponencial. Que está mal. Sí, que están en el horno. Sí. Y ojo, lo que tiene es que el tiempo acá, el día 1 no se corresponde, no es el mismo para todos, no están todos en el mismo día. El día 1 es el día en el que se detectaron 100 casos por primera vez. Entonces son todos días distintos. No logro hacer que me aparezca el título, los títulos de los ejes. Acá, esto, pones acá en text, entre comillas simples, casos detectados, enter, y no aparece. Ah, no puse las comillas. Bueno, la otra herramienta que vamos a usar para empezar va a ser las hojas de cálculo. Stephanie, ¿a vos te apareció ahora? Lo mejor es usar Google Sheet porque están todos en línea. ¿A mí? Sofía, perdón. No, sigo sin poder. No te sale, qué raro. Después si querés hacemos un zoom, compartís pantalla y vemos que ahí va, qué está dale. Sí. Bueno, por ahora tenemos esto. Conseguimos ponerle nombres a los ejes. Ahora lo otro, estos numeritos de acá, están re chiquitos y son un poco innecesarios, algunos. Entonces ahí vamos a cambiar un poco esto. Vamos acá. Lo primero que podemos cambiar es los tics. Los tics son donde aparecen numeritos acá. Si uno entra a tics, acá podemos cambiar, de hecho, dónde están, por ejemplo, esto para el eje horizontal. ¿Vieron? Todos los tics, dónde están y qué etiqueta tienen. De hecho, podríamos poner una etiqueta que al 6, podríamos ponerle no 6, 6 en letras si queremos. No sé. ¿Vieron que apareció ahí? En este caso no nos interesa, pero a veces
a veces a uno le interesa indicar un valor, yo qué sé, un valor límite o algo de eso, entonces agregamos un tick en la locación que queramos y le ponemos una etiqueta, no sé. Le ponemos, no sé, temperatura crítica, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces sirve para ese tipo de cosas. Esto, vieron que es bien más amigable para editar que la Google Sheets o que el editor de figuras de Excel. ¿Cómo lo pones? ¿Cómo? ¿Esto? Ah, estoy acá, text en FX, acá abajo text. Sí, de hecho tienen opciones, acá exploren un poquito, tienen opciones de step by, quiere decir que directamente te espacia cada tanto, por ejemplo esto es un espaciado cada 2, entonces si ponemos step by 2, ahí vamos a tener de 2 en 2, que es lo que tenemos. Y vieron que también dice subticks. ¿Qué son los subticks? Son estas rayitas en el medio. ¿Vieron? Entre el 2 y el 4 hay una rayita más chiquita que hay. Si le ponemos más subticks, ponemos 3 por ejemplo, vieron que pasa a haber 3 entre cada uno de los ticks. En este caso no nos interesa más que tener una. Bien, y estos valores acá, yo personalmente no pondría tantos. Por ejemplo, hay demasiado. Yo eliminaría el 2. La etiqueta, dejaría el tick, pero eliminaría la etiqueta del 2, del 6, 10, 14. A mí igual me aparecen como 2000, 4000, 6000. ¿Abajo? Ah, porque es porque estás viendo los ticks del EGI. Sí, es probable. Si eso funciona bastante bien, bastante rápido, es un poco invasivo, pero bueno, sí. En los sticks de acá. Sí, es verdad. Gracias. Si vamos a salir, ahí aparecen todos estos. No hay problema. Si alguien tiene problemas, Bien. usemos WhatsApp para... Bien, acá tenemos para cambiar los ticks, entonces y poner todos los subticks que queremos. Una recomendación siempre es justamente tratar de descongestionar los ejes, y de hecho siempre tratar de ahorrar la mayor cantidad de tinta, entre comillas, posible. Siempre nos conviene tener la gráfica lo más sucinta posible. Si uno le pone 30.000 millones de rayitas acá, confunden más de lo que ayuda. Entonces siempre conviene bajarla lo más posible, pero sin que sea demasiado poco. Si acá le pongo solo 10, 20, 30, capaz que si alguien quiere mirar, no sé, qué pasó al día 25, le va a costar un poquito. Claro, acá está clarito que las rayitas grandes van de 2 en 2. Y claro. Las rayitas chiquititas significan 1. Claro, y por ejemplo, los números en el medio no los necesitamos poner, porque está bastante claro. Que este es el 14, está claro, no necesito indicarlo. Entonces ponemos algunos como referencia y ya está. Bien. Ahora lo otro que queremos es aumentar la fuente de acá. Y después si quisiéramos más adelante, cuando estás haciendo un informe, capaz que queremos igualar la fuente que hay acá con la fuente con la que están escribiendo el texto. Pero eso por ahora no lo vamos a hacer. Bien, acá si quieren pueden agregar una grilla. La grilla en algunos casos es útil, por ejemplo, cuando uno quiere en el cuerpo del texto, está escribiendo un informe, un artículo, lo que sea, en el cuerpo del texto uno quiere mostrarle al lector, mirá lo que está pasando en el día 16, exactamente a qué altura está, no sé, tal cosa. Y entonces ahí la grilla le ayuda a ubicar. Pero si no, es justamente el criterio que le decías antes, es poner más tinta acá al santo botón. Si yo pongo una grilla así, no le estoy aportando nada a la gráfica. No hay nada nuevo que me esté dando la grilla, así que se hace. Ahora lo que queremos hacer es aumentar el tamaño de los ejes. Creo que está en Style. Font Size. Acá. Le podemos cambiar los colores a los ejes. Esto lo vamos a dejar en negro por ahora. Porque creo que casi que cualquier otro color en este contexto es medio terry. Así que se lo dejamos ahí. Vamos a aumentar la fuente. El Slack es otro... grande. Está. Ahí yo creo que está bien. Más o menos está el tamaño comparable al del tiempo. Acá
en este caso tiene sentido. Los números está bueno que se vean, sobre todo. ¿Y cómo elegir estas fuentes? Bueno, generalmente cuando uno está en un informe, o en un artículo, o en una tesis, o lo que sea, esta fuente tendría que ser más o menos comparable, parecida a la fuente del cuerpo del texto, ¿tá? Entonces, capaz que si el cuerpo del texto está en 12 y esto está en 11, por ejemplo. Puede estar en 12 también, si quiere. Si esta gráfica es para una presentación de PowerPoint, bueno, el tamaño que sea necesario para cuando pongan la gráfica se vean bien los números. Eso es a criterio. En Style pueden poner font color, font size y cambiarle todo este tipo de cosas. Y pueden poner el tipo de fuente también. Scilab tiene pocas fuentes, pero bueno, en MATLAB tienen todas las que quieren. Y probablemente si buscan, creo que le pueden instalar más fuentes acá. Está. Bien. Hasta ahora tenemos entonces los ejes bien definidos, en este caso lo único que precisa unidades era el tiempo. El caso de detectados es adimensionado porque es un número de personas que se detectaron. Y acá tenemos, lo que sí nos quedó medio terry es la gráfica. Vieron que la línea es muy finita y además es una línea, que eso es un problema, porque generalmente, como criterio general, uno diría, para que hay alguien que no sé quién es, ahí se cayó. No, porque había mucho ruido exterior. Bueno, las líneas estas lo que tienen es que generalmente guardamos la línea para datos de un modelo. Por ejemplo, una línea continua lo que sugiere es como que hay un continuo de valores. En realidad nosotros tenemos valores discretos. Nosotros tenemos en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, así sucesivamente. Entonces, no queremos una línea continua. Lo que queremos son puntos discretos. Generalmente como criterio se usa eso. Para datos experimentales, puntos discretos. Y la línea continua, por ejemplo, capaz que la estamos comparando con un modelo. El modelo lo ponemos en línea continua y en puntos o asteriscos o cualquier símbolo los datos experimentales. Entonces ahí, para cambiar eso, vamos a compound. Los compounds son los componentes de la gráfica, que en este caso es una componente sola porque tenemos estos casos. Capaz que si graficáramos esto mismo, pero para varios países al mismo tiempo, tendríamos varios componentes. En este caso tenemos uno solo. Y en este caso es la línea esta es la polyline. Que vieron que dice line mode on, yo se lo voy a sacar para que no quede línea. Y le vamos a poner el mark mode, o sea, para que ponga con puntos discretos. Por ahora no se ve, bueno, se ven, pero vieron que son estos puntitos chiquititos. Lo que vamos a hacer es agrandar, capaz que le cambiamos el... La sensiva es lo que decía. No sé, triangle lab, yo qué sé, es un tipo de triángulo. Le vamos a agrandarle el día anterior de la clase en 2 semanas, o sea... Vamos a cambiarle el tamaño, ponemos 10 de tamaño, y ahí queda. ¿Vieron? A mí no me aparece nada cuando pongo eso. Pusiste, cuando aparece, pones acá. ¿Tenés Mark Mode acá on? ¿Hay alguien que tiene... ¿Dónde? En no, Mark... no, cuando pongo compound. Ah, porque tenés que poner compound, ¿te aparece así? No, o sea, me aparece lo mismo que tenía antes, cuando estaba en Access. Acá. Sí, hay un... Sí, eso, no me ¿Y aparece. la línea esta a la vez? ¿Tenés una línea azul acá? Sí. Está. Y si tocas acá, no te aparece nada. Absolutamente nada. Puse Enter también. ¿Y tenés una flechita de más acá? Sí, pongo ahí, a ver. Y te baja a Polyline. Ahí. A tocar en Polyline, que ahí te va a aparecer. Igual tampoco me cambia nada de eso. O sea, ¿No? pongo el Yo estoy igual que Polyline. ella. Yo estoy igual que ella. ¿Sí? Qué cosa rara. Sí. Me parece que se tranca a veces Scilab. Creo que se tranca porque recién me dejaba mover todo y después no me dejaba hacer los comandos como a Sofía, creo. Sí, en el peor de los casos lo que pueden hacer es cerrar acá y vamos de vuelta. Edit, Ahí va. Figure Properties y que ahora de vuelta.
Y ahí vamos de vuelta acá. Igual, o sea, claramente está trancado porque ni siquiera me lo siento. Ah, Sí, está, a mí está. tampoco. Está trancado en software. Sí, muchos celulares lo tienen. Yo sigo con la ventana abierta desde hoy, todavía no la pude cerrar. No sé si se destranca en algún momento. Así quedaremos. Uf, se ve que está consumiendo un montón. Qué cosa No rara. parece que tuviera muchas intenciones de cerrar, la verdad. Es más, logré cerrar la gráfica y ya me aparecen una cantidad de cosas en la consola, pero sigue abierto el editor. ¿Y el editor no lo puede cerrar? Hemos roto ¿No? Scilab. Maldito Scilab, lo estoy odiando en ¿Y este el momento. administrador de tareas? Sí, no, lo otro que queda es cerrar Scilab y abrirlo. Hay una cosa importante que hacer para no tener problemas. Próxima MATLAB. No, los cases. Sí, el tema con MATLAB es eso, que es muy pesado y capaz que algunas compus no lo bancan. Pero... Sí, la mía no Bueno, yo funciona Cerré bien. la MATLAB. consola y se cerró todo. ¿Se cerró o se minimizó? Se cerró. O sea, pude cerrar lo que antes no me dejaba. Ahí va, si cerrás Scilab se cierra todo. Si apretás ahí ¿Qué? La fuerza bruta. si apretás ahí Bueno, ya que estamos viendo que está pasando este tipo de cosas, lo que les recomiendo es que cuando definan variables y estén trabajando, vayan guardando Y Nati ni modo. para que si tienen que cerrar, después puedan... Pero el martes, por ejemplo, el día que les entre la máquina, que habrán de llamarme desde el lunes para llamarme y me llaman. Yo desde una vez. Bien. ¿Pudieron abrir de vuelta? Yo estoy haciendo todo otra. Claro, por eso. ¿Hasta qué hora es la clase? Y tenía pensado 2 horas en realidad. Ahora terminar 12:30. Así que terminamos con esta gráfica y ya terminamos. Sí, está todo Para Pensé que evitar... hacen las 4 horas. Sí, yo también. Para lo cual, es más, Y o sea, nosotros, en realidad son 4 horas. Nosotros vamos a tener solo estas 2 y después otro día vamos a acá nos están, tener si yo lo nuevo. pongo, O ¿lo están viendo? Y yo lo que le... perdón, te escuché cortado el audio. Bueno, vamos a ir ¿Me repetís? que si nosotros vamos a tener solo estas 2 y después como que reponer las otras 2 o solo estas 2 ya está en la semana. Y yo, dependiendo de cómo, de lo que vayan precisando, yo propongo hacer, en principio, clase de 2 horas y después, cuando vemos que precisen más ayuda, lo aumentamos el número de horas y de todas formas seguir trabajando por WhatsApp, tener unos horarios de consulta que yo les vaya respondiendo y hacer, digamos, hacemos 2 horas y 2 horas, en promedio 2 horas más en la semana, que en realidad vamos a hacer más de 2 horas más probablemente, respondiendo dudas y discutiendo por WhatsApp. Ok. ¿Les parece bien? Sí. Si no, podemos hacer perfectamente las 4 horas por acá. Yo tengo disponibilidad. Yo le Igual decía... está bueno hacer las 2 horas separadas porque así nos da más tiempo para, si tenemos dudas y eso, hacer cosas entre una consulta y otra. Es verdad. Claro, yo lo que pensaba es eso. Y aparte que en 4 horas se cansan un montón. Una cosa es en la clase presencial, que estamos ahí, tomamos un descanso de 10 minutos a las 2 horas, y en el medio también podemos charlar un cacho. Y otra cosa es las 4 horas de corrido, así me parece un poco medio criminal. Pero hagamos así, entonces. Hacemos 2 horas. Si vemos que precisamos, por ejemplo, me dicen, estamos retrancados con tal cosa, no sé qué, perfecto, seguimos un rato más y ya está, no hay ningún problema. Así que hacemos 2 horas seguro y después 2 horas a pedido. Bien. Los comandos que se les definen acá en realidad son, digamos, el código para cambiar todas las cosas que estamos cambiando acá con la ventana de comandos, con la ventana gráfica, digamos, cuando cambiamos algo acá se escribe ahí el código, eso es lo que está pasando.
Una pregunta aparte. ¿Hay algún código para cambiarle el nombre al archivo? Así no tengo que escribir todo eso cuando... O se lo cambio desde la computadora nomás. ¿El nombre del archivo cómo? Porque si yo quiero guardar, tengo que poner guardar y todo el nombre de taller 1, COVID-19, ¿no? Ah, le podés cambiar el nombre. Si querés variar Se lo todas las cambio variables. desde la computadora. Sí, pero pones save acá y acá pones nombre. Y listo. Ahí quedó otra Ahí vez. va. Nombre y ya está. Tata. Sí, capaz que. Bien. Y lo que tiene que les guarda todas las variables que hayan definido, entonces les conviene. Después ya la clase que viene vamos a trabajar con scripts, que van a ver que es mucho mejor porque todos los comandos, si nos pasa esto que se nos tranca y tenemos que hacer de vuelta, lo único que hacemos es correr el script de vuelta y ya tenemos todos los comandos definidos. Entonces todo esto no lo vamos a borrar. Incluso en el script le puedes decir que grafique, que le cambie tamaño a las cosas, un montón de cosas. O sea, todo esto que estamos haciendo acá lo podemos hacer por un programita. Así no tenemos que tunearlo todo a mano. Pero bueno, capaz que acá estos les queremos... A estos datos queremos... Usted ahí ponele en la carpeta donde está el archivo y ponele compartir y ahí se lo mandan por mail o mismo pueden usar directamente un cable para enchufarlo a su computadora. Bueno, entonces volvemos a la gráfica esta. Si no van a ver que se le van a llegar, si o no funciona el ordenador automático, en la gráfica tenemos bastante, en este caso ya quedó bastante coherente. A mí lo único que me está haciendo un poco de ruido son todos estos ceros acá. Ah, claro. Yo lo único que capaz que pondría casos detectados, paréntesis, por 10 a la 3. Entonces pondría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y ni siquiera, capaz que haría el mismo truquito que hicimos acá, eliminar el 4, el 8, el 12 y el 16. Eso les queda a criterio de ustedes. Y con eso más o menos tenemos una gráfica coherente. Si quieren ver una tendencia, lo que podemos ponerle sí es, en vez de una línea continua, le podemos poner una línea punteada. Ponemos line mode on, le vamos a cambiar el color para que coincida, y le ponemos, le ponemos, en vez de sólido, no sé, dash o dash dot, o alguna cosa de esa. Ok, long dash. Están todas medio feas. Sensor. Ahí, capaz. Bueno, vieron que ahí ven una tendencia, pero se queda bien claro que los puntos son estos, y que son los datos experimentales. En este caso son datos recopilados, ¿no? Bien, y más o menos se puede ver, más o menos así consiguen tener una gráfica relativamente coherente, con nombre de los ejes. Podrían ponerle título por ahí, por acá en Figure, no sé. Hay un lugar para ponerle título, no sé dónde está, en Access capaz. Title, acá. Pero yo no recomiendo poner títulos a las gráficas porque las gráficas siempre tienen un pie de figura. En el pie de figura, ahí está la explicación de qué es la gráfica. Entonces no tiene sentido poner un título. Bueno, ¿los que tenían trancados pudieron hacer esta parte? ¿O? Sí, yo ya hice todo rápido, ya estoy... Ahí te dejó... Sí, igual esos triangulitos, esos... ¿Es así que? No me acuerdo cómo los hicieron. Vamos de vuelta. Polyline. Ponemos Mark Mode On. Puse Triangle Up. Acá. Y le puse el tamaño. Y acá le cambias los colores y esas cosas. Ahí va. ¿Alguna duda Yo cerré todo y quise volver a hacerlo y no me salió. ¿Qué parte? Todo, hasta llegar a la gráfica, básicamente. Está. Bueno, de los cases y country cases, pero después me perdí. Y después, ¿tenés los cases, country cases?
lo que debería que hacer es, primero, seleccionar la línea de China, que sería seleccionar la quinta columna de cases. Entonces, ¿se acuerdan que pusimos cases China? Duran 45 minutos, mamá. Cases China, entonces ahí ponemos acá. Lo que pasa es que algunas al azar te las deja tipo con tiempo indefinido, pero si no pagas los dólares que tienes que pagar al mes, las cosas se cortan cada 45 minutos. 2 puntos, o sea, tienes que comenzar una nueva. Ahí comenzamos. Eso, pero me aparece... Ah, no. Perdón, cases 2 puntos, 5, ahí. ¿Se ve? Y ahí quedó. Ahí definíamos los días. ¿Cómo, Victoria? Ahí definíamos los días. Ahí definíamos. Ahí va, y después definíamos days, igual todos los valores de 1 a 30. Lo poníamos traspuesto para que quede bien. Traspuesto es como vector columna. Y después hacíamos plot. Days. Cases, China. Y después vamos a las opciones. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una. Sí. No estás despierto. No sé, tengo que instalar el WhatsApp en el PC, ¿no? Para poderlo pasar los archivos. O te los agarras en la compu y te los mandas por mail y los bajás, esa es otra opción. Porque no. Sí, igual no hay tenés... WhatsApp web. Hay WhatsApp web, que es lo que estoy usando yo. Entras a internet, WhatsApp web, y después en tu celular te dice los pasos. ¿Cómo haces para guardar tipo todo? Ponemos save acá, abrimos comillas y pones el nombre que quieras y te guarda todas las variables que tengas definidas acá en el variable browser, te las graba todas en un archivo binario con el nombre que vos pusiste acá. Mira, ponemos así, y este GHG tiene todo esto. Ponemos clear, mira, le eliminamos, y si abrís acá, bueno, no quiso, pero vamos a ver si ahí. Loading setup, y está todo bien. ¿Vieron? Está perfecto. Una consulta. Sí. ¿Me podés explicar en un minuto más o menos el curso, el puntaje que hay que tener para ir al examen, los parciales, algo? No sé si lo explicaste ya en algún momento. No, porque lo que pasó es que como tuvimos que redefinir todo el curso, o sea, incluso el contenido del curso, es algo que estamos discutiendo todavía. Lo que sí, no va a haber parciales. Lo que van a tener que ir entregando son trabajos que son, algunos son entregar figuras, por ejemplo, esta vez vamos a, digamos que esta clase era para esto, la clase que viene que ya vamos a estar trabajando un poco más intenso con la parte de figuras, y van a tener que entregar una figura con su pie de figura bien hecha, y de hecho le vamos a evaluar la figura y vamos a también hacer un concurso de figuras, o sea que ustedes van a hacer, le vamos a pedir que hagan figuras y cada uno va a hacer la figura que ustedes quieran, y los vamos a subir y vamos a votar y vamos a ver quién gana ese concurso. Eso para joder nomás, pero vamos a evaluarle la figura, y después para la segunda parte le vamos a pedir una explicación, así como les pedimos en la primera parte. En otra, más adelante también le vamos a pedir que graben un video de 5 minutos con una explicación, como haciendo una presentación de un tema, y que expliquen, y vamos a evaluar eso también. Básicamente vamos a trabajar con entregas, no con parciales, ¿está? Pero el puntaje para aprobar lo tenemos que definir, pero generalmente es que las entregas son todas obligatorias, eso seguro, y el valor mínimo para cada entrega es tener el 50% bien. Ahora,
depende de qué sea la entrega, es qué quiere decir. Yo eso se les voy diciendo en cada caso, qué es tener el 50% bien. De todas formas, si entregan algo y no llega, me pareció que les falta un poco para llegar al 50%, yo les puedo marcar las cosas que me parece que tienen que corregir y darles de vuelta para que tengan una instancia de recorrección. Así que con eso le vamos a ayudar bastante. Mientras ustedes aprendan y puedan hacer las cosas, van a poder seguir el curso. ¿Y la figura tiene que ser con datos relacionados a esto o tienen que ser datos cualquiera? Y van a ser datos relacionados a esto. Le vamos a pedir específicamente. Yo ya tengo un documento escrito que después se lo voy a subir al EVATA. Igual más en el momento explican mejor, ¿no? Tipo más detallado todo, ¿no? Más en el momento se explica de nuevo todo eso. Sí, por supuesto. La clase que viene ya les voy a vamos a trabajar sobre el documento ese y con cosas mucho más específicas. Y le vamos a explicar bien qué es lo que les queremos que hagan y qué es lo que queremos que expliquen. ¿Está? Muy bien. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, si les parece bien, cortamos por acá, pero yo igual quedo a las órdenes para trabajar en WhatsApp y las preguntas que tengan, si no saben cómo hacer algo, los preguntamos ahí y lo vamos viendo en el momento, ¿tá? En cualquier cosa, si veo que para algo precisan algún tutorial o algo, lo grabo rapidito por Zoom y lo hacemos, y si están todos con algunas que tienen las mismas dudas o lo que sea, podemos coordinar otra instancia más adelante en la semana de Zoom o el fin de semana o cuando quieran y nos volvemos a reunir. Eso no hay problema. Disponibilidad. Profe. Sí. Esto que grabaste ahora con la explicación de las matrices y todo eso que hiciste antes, ¿lo vas a subir a Eva? Sí, lo que voy a hacer ahora es tengo la grabación y lo que hago es lo subo a mi canal de YouTube y les paso el link. Ok, gracias. Dale. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, eso es importante. No, por mi parte no. No, por mi parte tampoco. Lo que va a devolver el... Bueno, entonces quedamos así. La seguimos por WhatsApp y nos vemos la próxima. Entonces, bueno, genial. Bueno, gracias. Chao, que anden bien.